Bienvenido a esta última emisión de año 2020 de Iglesia Cristo Salva, esta es tu casa. Quédate con nosotros porque hoy vamos a resumir todo lo que Dios hizo con nosotros hasta este día. Como decíamos en la introducción, hoy tenemos un programa muy especial. Como saben, estamos llegando a los últimos días del mes de diciembre del año 2020, un año difícil, un año un poco cargado, un año de contextos complicados, pero hasta acá nos ayudó Jehová. Así que hoy nos acompañan nuestros pastores, la pastora Gladys, el pastor Alejandro, para conversar sobre cómo Dios nos ha ayudado. ¿Cómo están, pastor? Bien, bien. Gracias al Señor, bien. Terminando ya el año, pero con fuerzas nuevas que cada día el Señor nos da, ¿no? Porque muchas veces decimos al fin del año ya poca fuerza o poco ánimo, pero nosotros le pedimos al Señor terminar un año con fuerza para comenzar uno mejor, ¿no? Así con las ganas de seguir trabajando, seguir sirviendo al Señor. Así que re bien. Pastor, ¿usted cómo? Bien, como dice la Escritura, esperando en el Señor, porque los que esperan en Dios renuevan su fuerza. Amén. Y de ahí nos agarramos. Amén. Caminarán, no se cansarán, correrán, no se fatigarán los que esperan en Dios. Verdad es que llegamos a esta altura del año, estaba ahí viendo el día 29 de diciembre de 2020 y uno llega a esta altura como diciendo que llegue el otro año y la situación no cambia, o sea, cambia el último número del milenio, pero la verdad es que no cambia la situación. Seguimos en este contexto de enfermedad, de pandemia, seguimos en crisis económica, el mundo sigue en esta situación, pero nosotros como hijos de Dios hemos experimentado otra cosa, ¿verdad? Ha habido un mundo y ha habido un reino de Dios en el que, estando agarrados del reino de Dios, vestidos con la identidad de sus hijos, hemos no solo resistido, sino que hemos sentido este versículo que dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, ¿verdad? Miramos para atrás y decimos, fue necesario, era necesario. Así que ahí hemos estado conversando un par de tips, de puntos que han sido como los más críticos de este 2020, ¿verdad? Cuestiones como el desempleo, la deserción escolar de los chicos que han tenido que adaptarse a esta nueva virtualidad para la escolaridad, cuestiones como la ansiedad, la depresión, la falta de fuerzas para salir al frente, y bueno, iglesias cerradas también, templos cerrados, no iglesias, perdón, templos cerrados, han sido realidades con las que hemos tenido que batallar y que caminar, ¿no es cierto? Así que charlando un poco de esto, quería tomar un artículo del diario Infobae.com que decía al 23 de septiembre, como cierre del anterior semestre, nos informaba que la tasa de desempleo en Argentina había subido un 13.1% en el segundo trimestre de 2020 frente al 10,6% registrado del mismo periodo del año anterior y el 10,4% del trimestre previo. El mundo ha sufrido desempleo, falta de recursos, el hecho de no poder salir de la casa para trabajar, todos aquellos que trabajan por su cuenta. Nosotros en nuestra casa, en nuestra iglesia, hemos tenido hermanos que han pasado esa circunstancia. ¿Cómo lo ha atravesado la Iglesia Cristo Salva? ¿Cómo el Señor nos ha ayudado? ¿Cómo nos pueden contar ustedes que esto es lo que dice el mundo que vivió? ¿Cómo lo vivieron los hijos del reino? Con respecto a la parte laboral, tenemos una iniciativa con los varones, con las hermanas que tienen que trabajar, con las familias que tienen su trabajo. Dios ha sido fiel, porque la fidelidad Dios la premia. Y a veces confiamos más en lo que tenemos en el bolsillo que lo que o lo que podamos llegar a hacer que lo que viene de parte de Dios. Y cuando estamos presionados es cuando más ideas nos vienen. Nos ponemos.
a la mente para poder salir adelante. Creo que cuando tenemos una circunstancia difícil es cuando comenzamos a trabajar con nuestra mente. Pero de repente encontramos en la Escritura que dice que debemos buscar el reino de Dios, porque hay una diferencia con el mundo y el reino de Dios. Los que creen, dice que para el que cree todo le es posible. Entonces nos aferramos de estas promesas que la Biblia nos dice que son aproximadamente 5.000 promesas personales, y tenemos varias para poder ir nombrando. Pero en este caso dice la palabra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33, dice: buscar primero el reino de Dios, la justicia de Dios, y lo demás será añadido. Y Dios es fiel en esto. Si tenemos una circunstancia difícil, ¿a dónde vamos? A nuestro Padre Celestial. Como nuestros hijos. Nuestros hijos tienen hambre, ¿a quién le van? A los papás, decir: mamá, tengo hambre, papá, tengo hambre. Ellos no piensan de dónde lo sacamos, cómo hacemos, pero ellos saben y están seguros que los papás los van a sustentar. Y bueno, de esa misma manera, dice Dios, si nosotros, siendo malos, porque la Biblia nos trata de malos, no nos trata de buenos. Bueno, tan solamente hay uno, y ese es Dios. Aún el Señor Jesucristo dijo eso. Y si nosotros, siendo así, como Dios nos llama, dice, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todo el sustento que necesitamos. Hemos, en este tiempo, ha sido el aferrarnos de las promesas de Dios, porque si bien la situación era crítica, pero ahí era poner por obra en quien hemos creído. Y bueno, ya han habido muchos testimonios de emprendimientos que han surgido en medio de este tiempo difícil. Gracias al Señor, muchos testimonios que dicen: nunca faltó el alimento, nunca faltó el dinero para pagar los impuestos. Y ahí vimos que realmente el aferrarnos de las promesas y el confiar que Dios es el que suple todas nuestras necesidades, era como decir, bueno, este es el tiempo de poner por obra, por tanto tiempo que tal vez algunos comenzaban, otros llevan mucho tiempo, en quién realmente estamos creyendo, ¿no? Que Dios es un Dios de lo imposible. Él actúa donde está todo malo, Él ahí muestra a sus hijos que sí, que hay esperanza, que hay algo especial para los que confían. Y un pasaje que en lo particular y en mi familia nos ayudó mucho, que se encuentra en Filipenses 3, capítulo 3, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y si bien la situación esta que se vive, ¿no? Ponía a muchos con esa ansiedad, a ver qué es lo que va a acontecer, o qué es lo que me va a venir, o cómo voy a salir de esta. Y esta palabra es como decir, el Señor, no estés con esa preocupación, no estés afanado, porque en ese afán es donde ahí perdemos nosotros el norte y ya nos perturbamos. Pero el Señor nos dice que Él es nuestra guía, Él es nuestro ayudador. Entonces cuando uno baja un poquito, ¿no?, de esa ansiedad, el Señor va mostrando y abriendo puertas. Se han abierto muchas puertas. Tenemos realmente, si trajéramos a los hermanos para que dieran testimonio, han sido de mucha bendición en este tiempo, los trabajos que han recibido, las cosas que pudieron lograr, terminar casas, comprar cosas que nunca antes lo habían podido hacer y en este tiempo de pandemia se hizo. Así que bueno, como hijos y como iglesia, realmente vimos la mano del Señor, que Él proveyó cada una de nuestras necesidades. Él fue fiel y es fiel y va a seguir siendo fiel y mostrar su amor para aquellos que le busquen. Él está para todos, porque dice la palabra que el sol sale para justos e injustos. Él nos da oportunidad cada día para que podamos confiar y Él tiene buenas y cosas maravillosas para aquellos que abren su corazón y bueno, y buscan de Él. Amén. Es así, vos que estás del otro lado,
que estás escuchando este mensaje, el Señor quiere bendecirte con cosas maravillosas. Realmente cuando el resto del 2020 para los demás, para otros ojos ha sido dañino, ha sido angustioso, realmente para los hijos de Dios hemos visto la bondad, hemos visto el favor y hemos visto la bendición en medio de una crisis mundial. Realmente las misericordias del Señor se renuevan cada día, y si vos querés ser parte del reino, simplemente tenés que aceptarlo en tu corazón. Otro de los puntos que estábamos conversando, ¿verdad?, es la religión durante la pandemia. Un artículo emitido por Iván Petrella, el director de Religión y Derecho de la Universidad de Harvard, hizo un artículo sobre ello, en donde decía que, lo cito, sería un error pensar que las religiones estaban en decadencia y ahora renacen. Alrededor del 80% de la población mundial se identifica con una religión, explica Iván Petrella, cuyo nuevo libro es Dios en el siglo XXI. Vivíamos en un mundo de enorme efervescencia religiosa. Habiendo dicho esto, todo evento que nos recuerda nuestra mortalidad lleva a las religiones a un crecimiento de su intensidad y fervor. Para Petrella no es casualidad que en marzo haya habido un récord de búsquedas de la palabra prayer, plegaria, en Google. La pandemia plantea dos desafíos a las religiones. En primer lugar, el desafío de dar consuelo y acompañar en este momento tan incierto. Y la principal herramienta que tienen las religiones son sus certezas. Las religiones pintan un cuadro que ubica al ser humano en relación a sí mismo, a otros y al universo. Responden a preguntas centrales, y tener respuestas claras es de enorme ayuda cuando hay que enfrentar situaciones límites como la muerte. Y en segundo lugar, la práctica religiosa tuvo que adaptarse. Uno no puede ir al templo o a la iglesia. Ya hace tiempo que líderes e instituciones religiosas adoptaron Facebook, Twitter, Instagram, y eso durante la pandemia se acentuó. Realmente, como vemos, ha habido mucho acceso a la muerte en realidad. Eso ha impulsado el acceso a la búsqueda de una respuesta de algo aún mayor, que es nuestro Dios, que afortunadamente nosotros estábamos abrazados de ello antes de esto, porque hubiera sido desesperante, pero ¿cómo la iglesia o cómo ustedes como papás de esta casa percibieron esta situación? Y nosotros como que antes de que esto suceda somos avisados por aquel que es nuestro Padre Celestial. Y las Escrituras nos enseñan que los tiempos que venían iban a ser tiempos difíciles, que teníamos que tener cuidado, que teníamos que estar velando. Velando quiere decir orando, buscando a Dios, aferrarse de sus promesas, porque los días que venían eran malos, no sabíamos lo que iba a venir, pero aferrados de Dios es como estar en un barco en alta mar, sabiendo que el mar está bastante picado, con tormenta, pero estamos en el barco seguro. Y bueno, es así con Dios, que nos está guardando, nos cuida, y dice que debajo de Él, de la cobertura de Dios, vamos a estar seguros. Eso lo dice la Escritura en el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo va a morar bajo su sombra omnipotente. Entonces, como hijos de Dios, nos aferramos a esas promesas. ¿Por qué? Porque también nos dice la Escritura que la palabra de Dios no cambia. Ayer, hoy, por los siglos es la misma, no cambia. Cielo y tierra van a pasar, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y como broche de oro a esto que estamos conversando, nos dice que nos va a guardar en completa paz, cuando nuestro pensamiento en Él persevere. Ahora, cuando nosotros dejamos que los pájaros hagan nido en nuestra cabeza, ahí perdemos. Pero los pájaros pueden volar, como todas las informaciones que nos bombardearon en este tiempo, desde marzo en adelante, con los problemas que estaban surgiendo, con las muertes que venían, que cuántas infestados, que cuántos morían acá, que cuántos morían en el otro lado del mundo. Pero nosotros, aferrados de Dios, confiados de que Él nos guarda, estábamos tranquilos. Creo que esto que hemos pasado, si lo vamos comentando y analizando, comparado con otras personas que no tienen el conocimiento de Dios o no están tan cerca de Dios como nosotros en este caso, la han pasado bastante con incertidumbre. Pero ahí estuvimos nosotros, la iglesia se preparó, usamos todos los medios como hoy se usan para tantas cosas,
y Dios nos permitió a través de estos canales, de estos medios, llevar el mensaje. Fue cuando empezamos a conocer personas que nunca antes habíamos visto, en su desesperación buscar alguien que pudiera responder a sus temores. Y bueno, siempre uno deseando de que lo que damos es palabra de Dios, que esa es el salvavidas que en ese momento uno da, ¿no? Y bueno, y así llegamos a muchas vidas que aún no conocemos, personas y de diferentes lugares donde con situaciones difíciles, tanto familiares como económicos, aún con el miedo a la muerte, tener que ministrarles, hablarles, orar por ellos, ponernos en ese momento como así, no en lo físico, pero sí en lo espiritual, poner nuestro hombro, como escuchar también, poner nuestro oído para que lo que ellos deseaban, que alguien le diera una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Y bueno, y Dios permitió estos medios para llegar a esas necesidades. Sí, fue yo creo que no multiplicó, triplicó, porque en nuestra congregación están las áreas que ustedes durante este tiempo han visto, y los niños chiquitos que nunca hemos visto así presencial, sino que a través de virtual conocimos también su familia, adolescentes que llegaron. ¿Por qué? Porque estaban con esa angustia de que no tenían clases, de que no tenían ya sus amiguitos o sus compañeros, se les había cambiado la vida, y aún chicos con problemas familiares dentro de su hogar. Entonces empezaron a acoplarse porque la iglesia dio herramientas y tendió la mano a través de lo virtual para poder socorrerlo. Así que fue un momento que nosotros pudimos experimentar en este tiempo, que esas vidas pudieron recibir lo que estaban necesitando. Y sí vimos el aumento en lo espiritual de muchas personas. Sí, verdad que así fuera, la palabra lo dice, que así sea todo el trabajo por uno, es ganancia. Todo lo que Dios dispone, estos programas, estos recursos, es para llegar a vos, porque te ama. Realmente Dios te ama. Y no hay esfuerzo que no se haga si no es para mostrarte su amor. Entonces, realmente considera que Jesús te ama tanto que no va a haber día en que no te recuerde su amor. Él murió, estamos en estos días de diciembre y recordamos el nacimiento, recordamos que Jesús vino, así. En el programa anterior que estuvimos con los niños, fue tan natural para ellos entender que Jesús vino, estuvo, creció en este mundo, y Él vino a morir en esta cruz con dolor para darnos la salvación, para darnos la vida eterna. Resucitó con poder y todos sus beneficios nosotros los hemos heredado. Miramos para atrás, hacemos un resumen que es normal en diciembre de los últimos días y decimos, bueno, este año no bajé de peso, o sí, este año no terminé esta carrera, o sí la hacemos un balance de nuestros anhelos, de por ahí decir, bueno, tuvimos otra actividad en familia, o tuvimos de los sueños que nosotros tenemos, miramos para atrás y decimos, hicimos y no hicimos. Y en este año tan prohibitivo para este mundo, que no había salida, que no habían amigos, que no había familia, que aprendimos a amarnos en virtualidad, que aprendimos a amarnos a través de una pantalla, que realmente nosotros miramos para atrás como iglesia Cristo Salva y decimos, el Señor nos ha ayudado. E individualmente, como miembro de la iglesia de Cristo, del reino, decimos, hay una iglesia que se ha levantado, hay una iglesia que ha de verdad tomado, como la iglesia primitiva, por ahí escondidos, pero la pasión de salir a predicar, de salir a compartir. No es tiempo de quedarnos callados. Jesús viene pronto y nos viene a buscar. Realmente el Señor viene y todas estas cosas están sucediendo porque tiene que ver con su promesa de regreso, ¿verdad? Amén, así es. Es la realidad. Quienes Dios nos permite, ¿no?, conocer de su palabra,
Él nos da advertencia y nos muestra que cuando Él venga van a suceder todas estas cosas. Entonces uno no está, como quien dice, distraído, al contrario, tratamos de indagar más, de que nuestro corazón esté como del agrado de Dios, nuestra vida, y no solamente nosotros, sino también nuestro prójimo, que el Señor nos da ese amor, esa pasión por las almas, y bueno, y es la tarea que tenemos que hacer, es el mostrarle a nuestro Dios cuánto le amamos, pero también cumplir con el propósito que Él nos dejó, ¿no? Así que creo que a pesar de todo este tiempo tan difícil y tantas cosas negativas, si yo pongo en balanza, creo que fueron más positivas, y en lo particular, ¿no? Y en el ministerio nuestro, realmente vimos que Dios levantó a un pueblo, a un ejército, con esas ganas de seguir luchando, de seguir adelante y no ser vencido. Que eso es lo que anhelamos para cada persona que en este momento están escuchando, no dejarse vencer, porque hay alguien que es el que siempre nos tiende la mano, y Él es el capitán, y Él es el que está abriendo caminos para que nosotros podamos caminar y trazar en esta vida cosas mucho más livianas, ¿no? Así es. La verdad es que ha sido un momento maravilloso, y realmente hay mucho más son muchos, como decía usted, pastora, los beneficios que hemos tenido y de los que nos hemos abrazado en este tiempo. ¿Hay alguna palabra? O sea, ya había iniciado para compartir una palabra, no sé si quiere terminar de compartirla con aquellas personas que están del otro lado. Sí, yo quiero compartir, y sería bueno que estas promesas, ¿no?, que Dios nos da, puedas concluir este año aferrándote a esta palabra. Te doy una vez más la cita en Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6. Dice: por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si nosotros hacemos lo que en este momento esta palabra nos indica, vamos a tener y experimentar paz, esa paz que solamente en Cristo la vamos a tener. Y vamos a anhelar un año nuevo con diferentes, si bien situaciones van como decía Caro, van a ser las mismas, tal vez vaya a saber cuánto tiempo más vamos a estar luchando con esta pandemia, pero lo importante es nosotros que cambiemos, que veamos las cosas de otra manera. Así que bueno, ya al concluir este tiempo, ¿no?, este año, queremos desearle muchas bendiciones. Queremos desearle para vos que has estado siguiéndonos a través de estos medios, las más ricas bendiciones. Y la palabra de Dios es la que cambia, transforma, y la que te lleva a conocer más a aquel que está deseando que abra su corazón y que le diga: sí, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, y Él empieza a obrar de una manera increíble, y podemos dar testimonio de que es así. Creo que como el año que termina ha sido muy difícil para muchos, alentar a aquellos que están pasando por situaciones difíciles, aferrarse de Dios, que es el ancla de nuestra salvación. Y como este tiempo de cambios, porque vamos a tener que producir en nosotros muchos cambios, también esos cambios son de dudas, son iniciativas nuevas, que no tenemos un norte, un sur como de seguridad, o gente que no tiene esa seguridad de qué es lo que va a venir hacia adelante. Queremos decirle que no va a cambiar nada, que va a estar todo igual, pero que Dios tiene el control. Y para los que en este día están escuchándonos, puedan aferrarse de Dios. Y hay una palabra en el libro de Efesios, en el capítulo 6, que dice que
debemos aferrarnos de Dios con toda fuerza. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, eso es lo que alentamos, anhelamos que ustedes puedan hacerlo. Y esta situación, como todas, las tormentas pasan. Y cuando hay tormenta, el sol siempre está. Viene la bonanza. Así es. Realmente hemos pasado un tiempo hermoso. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros, a hacer este cierre. Es un cierre virtual del año, pero hemos visto que han habido muchas bondades del Señor para nosotros, mucho de su favor. Él ha soplado a favor nuestro en muchas cosas, nos ha guardado de tantas otras que ni siquiera sabemos. Así que tenemos que estar agradecidos. Uno de los puntos más importantes para cuando termines este 31, orá y agradecer. Date un tiempito para agradecerle al Señor, porque si vos estás compartiendo la mesa con tu familia, hay bondad de Dios en eso. El Señor ha guardado tu vida en este tiempo, y arranquemos el 2021 aferrados, como decía, esperanzados, agarrados de la presencia del Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, Él tiene cuidado de vos. Así que vamos a cerrar este tiempo con una oración para bendecirte, para agradecer este año y para bendecir el próximo que vamos a transitar. Porque como decía la pastora, lo único que cambia es un número, pero si nuestra actitud ante Dios cambia, cambia toda nuestra historia. Así que los invito, no sé si quieren compartir una oración o la comparto yo, como ustedes quieran. No, podemos cerrar. ¿Sí? Amén. Bueno, Señor amado y Dios, que tú eres tan especial, Amén. nos permites en este día, por estos medios, bendecir a aquellos que han abierto la puerta de su casa a través de estos medios, Señor. Pero lo más importante es que abran la puerta de su corazón para poder atesorarte a ti. Y queremos con estas palabras, con esto que hemos compartido, Señor, que es tan pequeño con todo lo mucho que nos has entregado en este año, pero Padre, que sirva para que ellos puedan retomar iniciativas y comenzar a crecer en esta fe, pues la fe es aquello que esperamos que viene en camino, aun cuando no lo vemos, pero confiamos que pronto viene. Entonces, Señor, queremos pedirte que esa fe pueda estar siendo allí en cada vida, en cada corazón, implantada. Por eso, Padre, como tú eres omnipresente, como tú eres Espíritu, y aquellos que te aman, Señor, deben amarte y buscarte en espíritu y verdad. Señor, queremos que también aquellos que nos están escuchando puedan tomar esta iniciativa y comenzar este nuevo año, Padre, aferrado de ti, pero terminarlo dándote gracias porque lo pueden terminar. Gracias porque han sido sustentados. Señor, el sol ha salido, como dice tu palabra, para buenos y malos, pero Señor, aquellos que esperan en ti serán renovados, como compartíamos antes, Señor. Padre querido, les bendecimos desde este lugar, Señor, y que tengan un año súper gloriosos, aferrados de ti. Amén. En el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias por acompañarnos en no solamente en este día, sino varias emisiones, y desde el momento cero han estado con nosotros. Los bendecimos, los amamos. Gracias por ser los papás presentes todo el tiempo en casa. Así que de esta manera los bendecimos y les doy muchas gracias por realmente formar parte de esta es tu casa. Gracias. Y para vos que estás del otro lado, gracias por quedarte hasta el final del video. Si quieres comentar o quieres escribirnos al privado, puedes escribirnos a los numeritos que aparecen en pantalla. Estamos para servirte, estamos para cada una de las necesidades que vos tengas. No te olvides también que
Está abierta la puerta de Grupos Conexión para que vos aprendas a cómo vivir como un hijo de Dios, un heredero de este reino, un participante de la gloria de Dios. Para ello nosotros nos capacitamos para saber cómo tenemos que caminar. Así que si quieres ser parte de ello, puedes escribirlos en los numeritos que aparecen en el video, y de esta manera realmente te bendecimos, te damos las gracias por quedarte hasta el final, y queremos recordarte que no solamente para 2020, sino que 2021 y cada día de tu vida, Iglesia Cristo Salva, realmente esta es tu casa. Recordá que te invitamos para las reuniones presenciales los días domingos. Primer turno a las 9, segundo turno a las 11 y nuestros cultos de oración los días martes a partir de las 20:30. Recordá también que los grupos Conexión están abiertos para que formes parte, para que te capacites y aprendas aún más de la palabra y de cómo ser un verdadero hijo de Dios. Te damos muchas gracias por quedarte hasta el final del video, y recordá, Iglesia Cristo Salva, esta es tu casa.